La disolución del matrimonio y la unión libre. La disolución matrimonial y la unión libre. Concepto. Los institutos del matrimonio y la unión libre se caracterizan por ser una relación jurídica compleja, constituida mediante un acto especial y sui generis, conforme a las reglas de la institución implementadas por el Estado, con tendencia a que estas uniones singulares sean perdurables, permanentes y hasta indisolubles. Empero, esas relaciones maritales pueden verse afectadas en su unidad cuando en la vida de los cónyuges se producen una serie de eventualidades naturales o legales que afectan a su vigencia, especialmente cuando concurren hechos controversiales que de manera incuestionable influyen en su estabilidad. En esa comprensión, las causas por las que la unión matrimonial y la unión libre pueden disolverse están previstas en la ley, y entre ellas, unas se hallan sustentadas en la simple voluntad de los cónyuges. Así, por ejemplo, la disolución del matrimonio importa la extinción de la relación jurídica conyugal y de su objeto, que no es otra cosa que el cumplimiento de los derechos y deberes que generó el acto jurídico, es decir, los efectos del matrimonio Estado. Por tanto, la disolución matrimonial debe entenderse como la terminación, conclusión o ruptura del vínculo jurídico personal y económico establecido entre los esposos. La disolución del vínculo supone también que el acto constitutivo del matrimonio operó con el cumplimiento de los requisitos y condiciones de existencia y validez exigidos por el Código de las Familias. De ahí que se discrepa que la invalidez del acto nupcial o la nulidad del matrimonio pueda constituir forma o especie de disolución, como afirman ciertos autores. Este concepto, forjado particularmente para la relación matrimonial, se hace extensivo analógicamente a las uniones libres o de hecho. Causas de disolución del matrimonio o la unión libre. En la doctrina se conocen dos causas concretas de terminación o extinción del vínculo jurídico matrimonial y la unión libre. Ellas son la disolución natural, que consiste en la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o de ambos, y la disolución legal por el divorcio. En nuestra economía jurídica familiar, en el artículo 204, el matrimonio y la unión libre se extinguen o disuelven también por dos causas: por la muerte real o fisiológica y la presunción de fallecimiento de uno de los cónyuges o de ambos, por la sentencia ejecutoriada de divorcio o desvinculación. La muerte de uno de los cónyuges o ambos a la vez pone punto final a la relación jurídica surgida por el acto del matrimonio o la unión libre, en el entendido de que la muerte tiene el efecto de disolver el matrimonio y la unión libre, porque ese hecho jurídico determina de manera inevitable el fin de la persona física, por lo que apunta el Código de las Familias. La muerte puede ser real o fisiológica o por fallecimiento presunto de uno o de ambos cónyuges, declarada mediante sentencia judicial, cumplidos los trámites procesales que especifican los artículos 39 al 43 del Código Civil y 450 y siguientes de su procedimiento. El efecto inmediato del fallecimiento de cualquiera de los cónyuges provoca la disolución de pleno derecho, de ipso iure, del vínculo matrimonial o la unión libre que los une, dando lugar al surgimiento de una serie de efectos jurídicos como el derecho de suceder por el cónyuge sobreviviente, la libertad de Estado para contraer nueva unión nupcial, el reconocimiento de embarazo para la viuda, el ejercicio de la patria potestad del cónyuge supérstite respecto a los hijos en estado de minoridad, la terminación de la sociedad económica conyugal y otros. Referencias históricas. En los pueblos de la antigüedad existieron varias formas de terminación del vínculo matrimonial. Así, por ejemplo, en nuestro medio, entre los incas, existían dos formas de disolución. La primera, por la muerte de uno de los esposos, y segundo, por el takanaku, que significaba el rompimiento de la relación conyugal o el divorcio, teniendo como causal el adulterio incurrido por la esposa, como sucede con casi todas las instituciones del derecho. Roma
había legislado el instituto del matrimonio. Al mismo tiempo se encargó también de prever su disolución. Entre las causas señalaba la muerte de uno de los cónyuges y la pérdida de la capacidad matrimonial por sobrevenir un impedimento y por una causa específica referida al divorcio. La disolución natural del matrimonio se producía por el fallecimiento de uno de los cónyuges, también por la ausencia prolongada que se equiparaba a la muerte. En el segundo caso, sucedía cuando uno de los cónyuges vivía por largo tiempo sin tener noticias del otro, hecho que podía hacer presumir su muerte. En tal situación se consideraba disuelto el matrimonio por haber cesado la intención de seguir llevando la relación conyugal como comunidad de vida que el matrimonio significaba por la ausencia del marido. Una segunda forma de disolución era la pérdida de la capacidad de los cónyuges en los casos de la capitis diminutio máxima, disminución máxima de la cabeza de uno de ellos, más propiamente cuando uno de los esposos era reducido a la esclavitud, aconteciendo igualmente en la situación de caer prisionero por el enemigo. En estas eventualidades, la relación matrimonial cesaba en razón de que el matrimonio estaba reservado para las personas libres, de donde éste no se restablecía por el ius post limini o la vuelta de la cautividad o la esclavitud, porque el matrimonio era un acto que llevaba consigo muchas consecuencias jurídicas, situación fáctica. De ahí que el retornar el cónyuge cautivo podía casarse nuevamente sin impedimento alguno. Otro modo de pérdida de capacidad matrimonial que tenía el efecto de disolver el matrimonio se refería a la capitis diminutia media, disminución media de la cabeza, por pérdida de la ciudadanía, en vista de que la iustae nuptiae era reservada a quienes gozaban de la ciudadanía romana. Se sabe que en el derecho clásico, la deportación que importaba la pérdida de la ciudadanía provocaba la disolución del matrimonio. Empero, durante el imperio y con Justiniano, con influencias del cristianismo, esa pena de destierro perdió ese efecto jurídico. Una última forma de disolución constituyó el divorcio basado en diversas causales, como veremos posteriormente. El divorcio. La palabra divorcio deriva de su similar latina divortium, que a su vez viene del verbo divertere, significando el acto de separación o apartamiento de dos cosas que estuvieron unidas o juntas. Significa también separarse o irse cada uno por su lado, por antonomasia, referido a los cónyuges cuando así deciden en poner fin a la convivencia y al nexo de consortes. En su concepto técnico se denomina divorcio vincular a la disolución del vínculo jurídico matrimonial mediante sentencia judicial expresa que determina la ruptura de la relación conyugal válida estando viviendo ambos esposos. La disolución tiene el efecto de extinguir, de cesar la relación jurídica conyugal, en otros términos, poner fin al matrimonio, acto y la unión libre, y consiguientemente cesar la convivencia entre marido y mujer, la afectividad, fidelidad y demás deberes recíprocos. Definición del divorcio. Nuestro Código de las Familias no tiene la virtud de emitir definiciones. Nosotros, basándonos en la doctrina, podemos afirmar que divorcio es la disolución del vínculo jurídico matrimonial constituido legalmente, pronunciada mediante sentencia judicial basada en las causales previstas en la ley o la voluntad expresa de los cónyuges, determinando que los excónyuges gocen de libertad de Estado, otorgándoles amplia facultad para rehacer sus vidas, independientemente, conforme a su libre decisión, cuando se produjo la ruptura del proyecto de vida en común. Ahora, en este concepto, se agrega extensivamente a la unión libre o de hecho. Criterios doctrinales. En la doctrina se han vertido diferentes opiniones tratando de explicar la disolución matrimonial por el divorcio. Entre esas, nos permitimos referir la siguiente. Collins y Capitant manifiestan que el divorcio es la disolución del matrimonio
viviendo los dos esposos, a consecuencia de una decisión judicial dictada a demanda de uno de ellos, o de uno u otro, por las causales establecidas por la ley. Para Marcel Planiol, el divorcio es la disolución en vida de los esposos de un matrimonio válido. La legislación española, en forma similar a nuestra normativa familiar, en su artículo 85 establece que el matrimonio se disuelve por el fallecimiento real o presunto y por el divorcio. Su connotado crítico Javier O. Callaghan Muñoz afirma que el divorcio es la extinción total de los efectos de un matrimonio. Disolución. Válido y eficaz por causas posteriores a su perfección. Para otros se denomina divorcio a la institución legal que permite la disolución vincular del matrimonio en vida de ambos cónyuges. Antecedentes históricos. El divorcio es tan antiguo como lo es el matrimonio, pues existió en todos los pueblos de la antigüedad y en sus inicios fue de potestad exclusiva del marido bajo la forma de repudio, cuando la esposa incurría en relaciones adulterinas. De esa manera, el divorcio no estaba permitido a la mujer, dado su estado de dependencia del marido, como sucedió entre los romanos, donde la esposa estaba sometida a la patria potestad o la manus. Empero, ese obstáculo fue eliminado al finalizar la época de la República. De lo que se conoce, fue Roma la que se encargó de legislarlo. No obstante, que en sus primeros tiempos la relación matrimonial era prácticamente indisoluble, porque la religión influía enormemente en sus vidas, pues si bien las leyes romanas permitían el divorcio y la disolución del matrimonio en casos especiales cuando existía una causa justificada, las costumbres romanas se resistían al divorcio, de ahí que fueron poco frecuentes. De esa manera, el divorcio no estaba permitido a la mujer, dado su estado de dependencia a la patria potestad. Empero, como dijimos, ese obstáculo fue eliminado durante la República, pues hace 443 años antes de Cristo se había alcanzado la igualdad matrimonial, por el que tanto patricios y plebeyos podían casarse libremente cuando el tribuno Canuleio obtuvo, tras largos debates, la aprobación de una ley llamada Lex Canuleia, que concede a los plebeyos el connubium, derecho de matrimonio, con las patricias. La ley de las 12 tablas amplió el derecho de repudio a favor de la mujer, igualados así marido y mujer respecto a las relaciones del derecho conyugal. El divorcio por mutuo consentimiento era consecuencia lógica de esa igualdad de los sexos en el matrimonio, porque el matrimonio hiera sine manu, siendo en este caso la mujer sui juris, es decir, con capacidad jurídica matrimonial. Tiempo más tarde, a fines de la República y durante el Imperio, el divorcio alcanzó gran difusión a tal punto que algunos emperadores dictaron medidas para restringirlo. Ese hecho extraordinario fue consecuencia de la expansión de Roma, que produjo un relajamiento en las costumbres, y ello fue la causa que influyó para el auge de los divorcios, pues la riqueza, el lujo que habían acumulado aumentó también el descrédito en sus creencias, y mientras antes creían que la prole era necesaria para la paz de los espíritus de los muertos y el fin del matrimonio era tenido en un alto concepto, después el matrimonio era considerado como un simple placer. Tanto se había desvirtuado la naturaleza del matrimonio, algunas mujeres se dice que contaban los años que pasaban, no por los cónsules, sino más bien por los maridos que habían tenido. El ejemplo era más patético cuando en un solo año fueron convictas 160 mujeres de haber envenenado a su marido para pasar a los brazos de otros nuevos, según nos refiere Giovanni Sansoe. El Instituto Jurídico del Divorcio tuvo su evolución más significativa durante la época de los emperadores cristianos, en que se abrió paso a una legislación hostil al divorcio, que no logra suprimirla ni negarle validez, ya que estaba profundamente arraigada en las costumbres, pero sí buscaban el hacerlo más difícil,
obligando a precisar las causas legítimas de la repudiación. Es en este periodo que se distinguen dos clases de divorcio: la bona gratia o el de mutuo acuerdo de los cónyuges, que no requería ninguna formalidad, ya que el desacuerdo disolvía lo que el consentimiento había unido; y el repudium o divortium, o la repudiación, era aquel que surgía por decisión unilateral de uno de los cónyuges, respetándose la primera forma y limitándose el segundo, que era castigado si no mediaban las justas causas. Durante la época de Justiniano, en que se ordenó las numerosas disposiciones limitativas emitidas para el divorcio, dictadas por los emperadores cristianos, se distinguieron cuatro clases de desvinculaciones matrimoniales: el divorcio por mutuo consentimiento, comuni consenso, que era plenamente lícito; el divorcio o repudio unilateral, por culpa del otro cónyuge, el repudium, era lícito si concurrían la iustae causae, es decir, la conjura contra el emperador, el adulterio o las malas costumbres de la mujer, el alejamiento de la casa del marido, las insidias al otro cónyuge, las falsas acusaciones de adulterio por parte del marido y el comercio frecuente de éste con otra mujer, dentro o fuera de la casa conyugal. El divorcio unilateral sine causa no era ilícito y por lo tanto traía aparejado castigo para el cónyuge que lo provocara, sin que por ello fuera inválido. Y el divortium bona gratia se fundaba en una causa no imputable a ninguno de los cónyuges. Era lícita en caso de impotencia incurable, por existir votos de castidad, y si se hubiera producido cautividad por causa de guerra o presunción de muerte. Para los divorcios sin justa causa se preveían penas severas y se aplicaban al cónyuge culpable en los divorcios lícitos, que consistían en el retiro forzado en un convento y la pérdida de la dote y de la donación nupcial o de la cuarta parte de los bienes, aun cuando éstas no se hubiesen constituido. Tales penalidades fueron suavizadas posteriormente por Justiniano II, que sucedió a Justiniano. La Iglesia, desde que Constantino impuso en Roma el cristianismo en el siglo II de nuestra era, el divorcio sufrió una serie de restricciones mediante una influencia directa de la religión, que si bien no desapareció, se dictaron normas expresas para evitarlas, aceptándose únicamente por causas graves como el adulterio o los malos tratos que infería el esposo a su cónyuge, y como una influencia directa de los emperadores cristianos, se logró abolir la causal del mutuo consentimiento. A partir de entonces, surge la pugna entre el poder secular y el poder eclesiástico para regular el divorcio. Sin embargo, tiempo más tarde, cuando destruido el Imperio Romano de Occidente y ya en la Edad Media, la Iglesia, en su constante lucha al impulso del fervor religioso, avanzó la doctrina de la indisolubilidad absoluta del matrimonio a través de los concilios de la Iglesia y ganó terreno lentamente hasta suprimir el divorcio. Empero, ante la imposibilidad de mantener separados ciertos matrimonios que tenían divergencias profundas, como un remedio a tanta incomprensión e imposibilidad de hacer llevadera la vida en común, creó la separación de cuerpos como una especie de divorcio, razón por la que en muchos textos de derecho civil conserva ese título, cuyo trámite desvinculatorio estuvo bajo competencia y control de los tribunales eclesiásticos. Con el Renacimiento y la Reforma renace la libertad de examen y el divorcio vuelve a adquirir extraordinaria importancia, aunque la Iglesia sigue manteniendo el dogma de la indisolubilidad. Hasta la Revolución Francesa de 1789, la prohibición del divorcio se mantuvo vigente, pero a partir de la ley del 20 de septiembre de 1792, en la que triunfan los adversarios de la Iglesia, se proclama el divorcio en nombre de la libertad individual y el matrimonio secularizado sale del derecho canónico. El principio de la indisolubilidad
es sustituido por el concepto de contrato civil y se suprime la separación de cuerpo. El divorcio se funda en el principio de la libertad y se dice que si los cónyuges han sido libres para unirse, deben ser libres para separarse, y se admite no solo por causas determinadas, sino por mutuo consentimiento, porque los contratantes pueden destruir siempre por acuerdo el contrato que su voluntad hubiere formado. Se acepta el divorcio aun por la simple incompatibilidad de caracteres y otras. Las causas eran numerosas y el procedimiento sencillo, dándose el hecho de que el encargado del registro civil podía pronunciar el divorcio ante un simple testimonio de vida separada durante 6 meses. Pero es notoria la locura que ocasionó el divorcio que se apodera de las grandes ciudades. Se dice que en 1793 se contaba en París un divorcio por cada 3 matrimonios, dándose el hecho de que algunos se casaban sucesivamente con varias hermanas. El Código Napoleónico de 1804 conservó el divorcio, pero suprimió la causal de incompatibilidad de caracteres, reduciendo las causales con la finalidad de restringir el abuso que se hacía al propio tiempo por influencias de la Iglesia. La religión católica es declarada religión del Estado y la ley de 8 de mayo de 1816 restituyó el matrimonio religioso con la restauración del dogma de la indisolubilidad, suprimiéndose el divorcio, restableciéndose también la separación de cuerpo. Empero, más tarde, y gracias a la campaña desarrollada por Maquet, se dictó la ley de 27 de julio de 1884, por la que se restableció el divorcio bajo un nuevo concepto. En la actualidad, casi todos los estados de Europa reconocen el divorcio. En Alemania Federal fue promulgada una primera ley de reforma del derecho matrimonial y de familia el 1 de julio de 1977. En ella se adopta fundamentalmente el sistema del divorcio por quiebra o fracaso, a partir del principio de ruptura que se anuncia así en el artículo 1665 del BGB. Un matrimonio puede disolverse cuando ha fracasado. El matrimonio ha fracasado cuando ya no subsiste la convivencia conyugal y no cabe esperar su restablecimiento. En Inglaterra rige el sistema del divorcio como remedio del fracaso matrimonial. 3 son los documentos que recogen la materia legislativa: la Divorce Reform Act de 1969, la Material Proceedings and Property Act de 1970 y su refundición, la Matrimonial Causes Act de 1973. Portugal, desde el 2 de abril de 1976. En Italia, el divorcio fue introducido por la ley Fortuna Baslini de 1 de diciembre de 1970. Francia, mediante ley del 11 de julio de 1975, basado en 3 tipos de divorcio: el divorcio por mutuo consentimiento, por ruptura de la vida en común y por culpa. Hungría, España, desde el 20 de julio de 1981, el Código Cubano de la Familia, promulgado en 1975. Se regula el divorcio por mutuo acuerdo en virtud de sentencia judicial. Cuba, etc. En América del Sur, uno de los primeros países en adoptar el divorcio fue Guatemala, en el año 1830, derogada y restituida en 1894, y en 1933 se introduce una enmienda que diferencia la separación del divorcio, y en 1999 fue el país que registró el 3er lugar a nivel mundial en demandas de divorcio. Colombia legisló en 1853, pero la deroga en 1856. Sin embargo, lo restituye en 1873, parcialmente para algunas regiones y para todo el país en 1887, pero no permite nuevo matrimonio. Pero en 1976 se promulga una ley de divorcio que permite nuevas nupcias. Luego, en 2005, se decreta la posibilidad de los divorcios ante la notaría y la anulación del matrimonio religioso. Panamá fue el país que acogió el divorcio en 1860, derogándolo luego en 1886. En 1911 se decreta el divorcio vincular, la que fue modificada en 1916.
1925, 1938 y 1941. Y finalmente en el año de 1994 se legisla el Código de Familia, que norma el divorcio. El Salvador introduce el divorcio en 1880, que apenas tuvo una duración de un año. Sin embargo, es restablecida en 1894, reformulada varias veces en 1902, 1906, 1907 y 1926. Costa Rica establece en 1886, modificada en 1932, diferenciando la separación y el divorcio. En 1976 se realiza la enmienda que rige actualmente, permitiendo el divorcio pleno. Argentina es el país que introduce el divorcio en 1888, que solo permite la separación de cuerpo, pero no nuevo matrimonio. Esta fue modificada en 1889 con el mismo criterio. En 1987 se introduce la ley número 23.515, que permite el divorcio absoluto o pleno. La República del Paraguay regula el divorcio en 1898, que solo permite la separación, sin permitir un nuevo matrimonio. En 1991 se establece el divorcio vincular y en 2007 se introduce una enmienda que reduce en 100 días la tramitación. Ecuador fue el país donde se legisla el divorcio en 1902, formulando una ley que solo admite por adulterio de la mujer. Los divorciados podían contraer nuevo matrimonio 10 años después. Esta norma fue modificada en 1936, 1937 y 1948. En los años 1978 y 1989 se introducen las enmiendas que permiten el divorcio vincular. En cambio, en Nicaragua lo legisla en 1904. En 1926 se introduce una enmienda por la que el divorcio podía solicitar solo parte inocente. Empero, desde 1988, rige la ley que permite la solicitud del divorcio por cualquiera de los esposos. En el año de 1904 se introduce el divorcio en la República de Venezuela, con ciertas restricciones. Una de las pocas causales que viabilizaba era el adulterio de la mujer y del varón cuando tenía concubina en el hogar. En 1942 se la modifica permitiendo el nuevo matrimonio. Fue la República de Uruguay que en 1907 emitió la ley del divorcio, donde se establece la primera ley que permite el divorcio vincular pleno o absoluto en Sudamérica, la que fue modificada en los años 1910, 1913 y 1943. La que actualmente rige data del año 1978. La República del Perú la introduce en 1932, con modificaciones en el año 1936. En el año de 2008 se promulga la Ley de Divorcio Rápido, que permite la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento, con trámite de tipo administrativo ante las notarías y los municipios, lo que ha facilitado la tramitación aún por la vía del Internet. El último país en admitir este instituto jurídico es Chile, que promulgó la ley del divorcio recién en fecha del 18 de noviembre del año 2004. En Bolivia, el divorcio fue instituido mediante la ley de 15 de abril del año 1932, durante la presidencia del doctor Daniel Salamanca, y hasta entonces rigió únicamente la separación de cuerpo, prevista en el Código Civil Santa Cruz de 1831. Proposición del matrimonio temporal. En la visión mundial, algunos países, entre ellos Alemania y México, mostraron propuestas interesantes para aminorar los efectos y consecuencias del divorcio, tanto en el aspecto personal, económico, social y jurídico. En esas proposiciones se alega que las personas contraen matrimonio sin la intención de perpetuarlos en el tiempo. Por eso abundan los divorcios, que significan una carga para el Estado y una inversión negativa para los esposos, que en muchos casos puede generar innecesariamente secuelas post-divorcios, en perjuicio de los excónyuges, los hijos y demás miembros de la familia. Para contrarrestar estos fenómenos sociales, ha surgido en Alemania la propuesta de constituir matrimonios temporales con una duración de 5 años, al cabo del cual la relación conyugal termina de ipso facto, sin necesidad de tramitar su disolución. En cambio, los mexicanos se fueron más allá, pues propusieron que el matrimonio sea constituido solo por 2 años, al cabo del cual no hay nada que tratar. Pero si los ex esposos
aún quisieran continuar con su relación, simplemente tienen que volver a casarse por otro tiempo igual, y así sucesivamente, todo de acuerdo con la voluntad de la mujer y el varón. Analizando con detenimiento estas ideas, consideramos que no son para nada descabelladas, si se tiene en cuenta que el trámite de una acción desvinculatoria significa una gran inversión económica para el Estado. El hecho de establecer una gran infraestructura, financiar operaciones judiciales para sustanciar las causas, más las excesivas demandas desvinculatorias que a diario asignan los tribunales, la pérdida de tiempo que significa para las partes concurrir diariamente a los tribunales de justicia y otros factores negativos que complican la vida social familiar. Clases de divorcios. Según la doctrina contemporánea, se conocen las siguientes clases o especies de divorcios vinculares. Divorcio absoluto. Es cuando los cónyuges, amparados de una de las causales expresamente señaladas en la ley, obtienen de la autoridad jurisdiccional, juez público de familia, la disolución del vínculo jurídico que los une mediante una sentencia debidamente ejecutoriada, que ha adquirido la calidad de autoridad de cosa juzgada, pronunciada dentro de un proceso de divorcio, cuyo efecto jurídico consiste en poner fin a la vida en común entre los cónyuges y la sociedad económica patrimonial que fue constituida. Divorcio relativo. Es el acto por el cual los cónyuges obtienen de la autoridad jurisdiccional, mediante una sentencia expresa, la separación judicial de cuerpos, determinando la suspensión temporal de sus relaciones personales o maritales, afectivas y patrimoniales, viviendo cada uno en domicilios distintos y realizando sus actividades independientemente, pero reatados jurídicamente como marido y mujer, con los deberes de fidelidad y obligaciones familiares naturales, de asistencia, es decir, sin poner fin al vínculo jurídico matrimonial constituido legalmente. En Bolivia ya no rige este sistema al haber sido excluido por el Código de las Familias. Divorcio de mutuo consentimiento. Es el acto por el cual los cónyuges obtienen de la autoridad jurisdiccional competente una sentencia que pone fin al vínculo jurídico matrimonial, basada en la voluntad autónoma, recíproca o de mutuo consentimiento de los cónyuges, sin interesar mayormente las causas que hubiesen influido en la adopción de tal decisión. Nuestra legislación familiar admite esta forma de desvinculación conyugal, tanto en la vía judicial como administrativa o notarial, desde el año 2014. Divorcio remedio. El divorcio es una solución legal cuando el matrimonio se halla sumido en un conflicto conyugal profundo e inevitable que hace insostenible o intolerable la vida en común. En este caso, el divorcio no necesariamente se basa en hechos ilícitos que la ley sanciona con el divorcio, sino en presupuestos distintos y diversos que giran en torno de la idea de que en el conflicto conyugal se presupone siempre la quiebra o el fracaso irremediable del matrimonio. Entre sus eventualidades puede existir o no el adulterio, las injurias, el abandono u otros hechos análogos, pero el conflicto presupone siempre una crisis profunda en la unión matrimonial, que necesariamente precipita la desunión conyugal. Es entonces cuando podemos hablar de un divorcio remedio que tiene la función de poner fin a esos conflictos, permitiendo la ruptura del vínculo jurídico para llevar la paz y el sosiego en los esposos, otorgando a cada uno la oportunidad de reconstruir libremente sus vidas. A propósito, la ECMA, Corte Suprema de Justicia de Bolivia, ha emitido jurisprudencia uniforme que nos permite comprender en toda su extensión lo que entendemos por divorcio remedio, e indica, ante las discordias frecuentes, se impone el divorcio como remedio o solución, que es preferible a mantener un matrimonio ficticio, aparente
que no cumple sus finalidades de convivencia armónica. Divorcio, sanción. El divorcio como sanción se concibe en la idea de que todo conflicto conyugal tendente a la ruptura del vínculo jurídico matrimonial presupone la comisión de hechos ilegítimos por parte de uno o de ambos cónyuges, o de actos culpables, es decir, la infracción de los deberes y obligaciones recíprocas a las que por virtud del matrimonio se hallan sujetos, tales como el adulterio, la tentativa contra la vida del otro, el abandono malicioso del hogar, los malos tratos, las sevicias o injurias graves y otros, que se atribuye a uno de los cónyuges como causante de los agravios o resultan como autores ambos esposos, cuya actitud hace incompatible la prosecución de la vida en común. En la eventualidad de la concurrencia de esos hechos anormales, la ley confiere al cónyuge inocente un interés legítimo para demandar el divorcio al otro que es culpable y, naturalmente, resultar beneficiado con asistencia familiar y aún ser resarcido por el daño material y moral cuya actitud desleal le hubiera ocasionado con la disolución del matrimonio. Así prevenían los artículos 143 y 144 del Código de Familia de 1972, pero si ambos esposos resultan culpables para la desvinculación, en tal caso no habrá resarcimiento ni asistencia familiar, por imperio de lo estipulado por el artículo 143, par 3 del mismo Código. Divorcio mixto. En nuestra legislación familiar abrogada, era posible hablar de una situación mixta, el divorcio remedio y sanción, que tiene mucha afinidad con los casos señalados en los numerales 6.4 y 6.5. La Iglesia y el divorcio. La Iglesia se ha constituido en la principal oponente a la vigencia del divorcio, cuya postura se hace más patente desde los primeros tiempos del cristianismo, profundizándose durante la Edad Media, época en que el matrimonio es elevado a la dignidad de sacramento, basado en tres postulados fundamentales consistentes en la unidad, la indisolubilidad y su dignidad de sacramento. En ese propósito logró desarrollar principios basados en principios dogmáticos, apoyados en la Biblia, y otros de orden moral y social. Inicialmente afirma que Dios, hombre, instituyó el matrimonio no como un contrato, sino como una unión entre el hombre y la mujer, fundidos en un solo ser para significar la gracia santificada. Sostiene que el matrimonio de por vida ha sido instituido por Jesucristo, estableciendo la separación de cuerpo para los cónyuges que no puedan ya vivir juntos, según cita el doctor Gareca Oporto. Las tesis clásicas, divorcista y no divorcista. El divorcio ha suscitado en el siglo pasado una serie de controversias en el ámbito de la doctrina del derecho y en el campo de la religión católica, principalmente dadas las consecuencias de orden familiar, social y aún económica que ha generado en tiempos pasados que no son mayormente diferentes a lo que acontece en la presente época histórica. La aceptación o rechazo del divorcio vincular despertó una verdadera polémica de difícil solución entre quienes propugnan la desvinculación considerados como divorcistas y los antidivorcistas, que niegan la disolución matrimonial. Tesis divorcista. Quienes propugnan a favor del divorcio afirman que la disolución del matrimonio en determinadas circunstancias responde a lo inestable, muchas veces a las pasiones humanas. Es un remedio cuando, de hecho, la unión entre los esposos se ha roto, y la ley no hace sino reconocer situaciones desafectivas que se producen. Se dice que el remedio de la separación de cuerpos no es suficiente, pues se condena a los cónyuges al celibato forzoso y se les pone en situación de tener relaciones ilícitas o el concubinato, con el problema grave de los hijos que como fruto de ellas puede resultar.
De principio, la tesis se funda en los hechos y las circunstancias de suma gravedad que afectan a la estabilidad familiar y contrarias a la esencia y fundamento del matrimonio, cuando las relaciones maritales dentro del hogar se hacen insostenibles y los esposos ya no pueden soportarse. Es cuando la vida en común resulta perjudicial para los cónyuges, afectando profundamente la armonía del hogar, repercutiendo de forma más peligrosa para la situación de los hijos, que requieren de las atenciones más primordiales por sus progenitores para facilitarles un ambiente de seguridad, de tranquilidad y armonía, para crearles un ambiente favorable para su correcta educación moral y espiritual. Es ahí cuando el divorcio se constituye en un remedio para llevar la paz y el sosiego a los espíritus de los esposos, permitiéndoles optar por hacer más llevadera la vida por separado, independiente de los vínculos maritales, y aún rehacer su vida futura mediante el nuevo matrimonio. Es entonces cuando el divorcio vincular se justifica para dejar a los esposos en libertad de determinar sobre su futuro, con posibilidades de encontrar la felicidad perdida. Se afirma que el ser humano nunca será satisfecho con lo que logró, que la felicidad es un elemento subjetivo que conduce a realizar las acciones más increíbles para su consecución, y no existe límite ni tiempo, menos edad, para obtenerla y disfrutarla. El amor y la costumbre a veces suelen superar los peores obstáculos, como siempre sucedieron en la historia de la humanidad, algunas veces confundidos con la pasión, que son sentimientos intensos que dominan la voluntad y perturban la razón. Tesis no divorcista. Quienes propugnan por la indisolubilidad del matrimonio sostienen que los intereses generales de la familia son afectados profundamente, ya que el divorcio engendra el divorcio. La disolución de ese vínculo priva a la familia de la estabilidad que constituye su base fundamental para cumplir con su doble misión natural, que consiste en la tutela de sus miembros y constituir la célula social sobre la que se asienta el Estado. El divorcio ocasiona un grave trauma a los hijos, que en muchos casos es significativo y determinante, pues causa una frustración irreparable en sus aspiraciones naturales de recibir todo el amor, cariño, protección y orientación de sus progenitores, aparte de los problemas psicológicos, morales y hasta económicos que se les ocasiona. La Iglesia Católica se ha constituido en una de las principales opositoras y enemigas del divorcio, preconizando que no es justo al hombre separar lo que Dios ha unido, que se debe velar por la unidad del matrimonio por el interés de la familia y cual freno a la eventual corrupción de las costumbres. Existen aspectos de orden dogmático, moral, ético y social que justifican la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio da origen a la familia y es el fundamento de la sociedad y las naciones. El divorcio, al destruir el matrimonio, destruye esas bases y fundamentos. El matrimonio persigue finalidades más nobles como el sacrificio, el auxilio, la asistencia, resignación y el amor, que con la destrucción del matrimonio no se evita la inmoralidad ni los escándalos, ni que los hijos sean testigos de las escenas de sus padres. Al contrario, estos males toman mayor dimensión. El divorcio resulta siendo más dañino que el mismo mal. Solo con el matrimonio indisoluble se puede cumplir en forma eficiente y completa la noble tarea de los progenitores. Para los antidivorcistas, los conceptos éticos o de moral, la unidad e indisolubilidad del matrimonio, tienen que ver con el fin existencial del hombre y el fin social de la unión matrimonial, la crianza de los hijos. La indisolubilidad del matrimonio puede asegurar la estabilidad familiar necesaria para el cumplimiento de sus fines. En último término, dependiente de un fin ético supremo, de igual modo sostienen que el matrimonio como contrato de derecho natural
Según cita Morales Guillén, único en su esencia, es anterior y superior a la ley civil, que puede regularlo, pero no disolverlo. El divorcio supone un acto semejante como desbautizar a un cristiano. La ruptura del matrimonio va contra el individuo porque contribuye al trastorno de la familia y de todo el orden social. La unión conyugal reclama la indisolubilidad para su perfección, porque ella es total y sin límites en la intensidad y en la duración. En el siglo pasado, octubre de 1997, el Papa Juan Pablo II reiteró la posición contraria al divorcio, frustrando la expectativa de los sectores progresistas del clero por una perspectiva más flexible de la Iglesia Católica frente al divorcio. El pontífice hizo una vehemente defensa del principio de indisolubilidad del casamiento. Dijo que la Iglesia no cesa de presentar en su integridad la doctrina de Cristo sobre el matrimonio en lo que se refiere a la solemnidad e indisolubilidad. Expresó el obispo de Roma durante su homilía basada en el texto bíblico que trata del milagro de Jesucristo al transformar agua en vino durante un casamiento en Galilea. Según Juan Pablo II, el hecho de que el primer milagro de Cristo se haya realizado durante una boda constituye una señal, muestra la acción de Dios en la vida del hombre. Enfatizó que el Evangelio dispone que el hombre dejará su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos formarán una sola carne. Así ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, que no separe el hombre lo que Dios unió. Agregó que el matrimonio, la maternidad, la paternidad y la familia pertenecen al orden de la naturaleza desde cuando Dios creó al hombre y la mujer. Deberes de los progenitores en caso de divorcio o desvinculación. La vida social humana es compleja de por sí, porque comprende una serie de eventualidades particulares en cada una de las familias y de los matrimonios o uniones conyugales. Las situaciones anómalas que las afectan son también diversas e igualmente particulares, que no se asemejan unas con otras, y solo los cónyuges conocen la realidad de los factores que afectan profundamente la estabilidad del hogar, tornándolas insuperables e insoportables. Sin embargo, acogiéndonos a la teoría de los divorcistas, la desvinculación se constituye en un remedio eficaz para llevar la paz y el sosiego a la vida de los cónyuges, en el orden personal, pero no para los hijos, quienes, como siempre, resultan siendo las víctimas inocentes de las actitudes de sus progenitores. Por mucho que el divorcio y la desvinculación fueren tan benignos, consensuados y hasta perfectamente concebidos, cuando en la relación conyugal no existe descendencia, no existe mayor problemática, porque cada uno de los excónyuges pueden emprender su vida independientemente, liberados de toda obligación. Pero no sucede así cuando existen hijos, porque aparte de surgir el deber de cumplir con las obligaciones naturales y civiles con ellos, consistente en la alimentación, vestido, educación, salud, recreación y otras necesidades, concretas en necesidades de carácter material y económico. Existen otros deberes de carácter subjetivo, afectivos, que cumplir por los progenitores, cuyas imposiciones tienen su génesis en los lineamientos y directrices reconocidas por las convenciones internacionales relativas a los derechos de la niñez y adolescencia. Recogiendo esas recomendaciones emergentes de los principios vertidos por las declaraciones, convenciones y tratados internacionales concretados en lo que se entiende por el interés superior de la niñez y adolescencia, podemos delinear que aparte de los deberes enunciados en líneas precedentes, se originan para los progenitores en situación de divorcio o de vinculación el deber de crear para los hijos un espacio de seguridad, de tranquilidad, armonía y pacificidad, velando
por la formación integral que preconizan los derechos de la niñez y adolescencia. Estos postulados o premisas consisten en que los padres deben otorgar un ambiente de seguridad en la guarda y custodia de los hijos, así como en la supervigilancia, en la formación moral, intelectual y psicológica. Las y los hijos deben estar seguros de que permanecerán bajo la custodia de uno de sus progenitores, pero deben estar también seguros de que periódicamente compartirán con el otro progenitor y sus parientes maternos o paternos por espacios de tiempos necesarios y determinados por la autoridad judicial o los mismos progenitores a través del derecho de visitas. Para el buen desarrollo integral de su personalidad, los hijos requieren que sus padres mantengan una buena relación fluida y amigable. Creer que entre ellos saben resolver sus problemas personales y patrimoniales o de otra índole en un ambiente de entendimiento, respeto y consideración. Aspectos que son observados atentamente por los hijos en toda circunstancia, cuya repercusión irán en beneficio directo de ellos, y al sentirse seguros en un ambiente de armonía y confianza, no se sentirán involucrados en la problemática de sus padres. Su atención estará dirigida únicamente al cumplimiento de sus deberes de formación básica, media, técnica o universitaria, aspecto que significará para los padres un éxito en la inversión de tiempo y dinero que erogan a su favor, cuyos resultados saltarán a la vista, transcurridos los años. Por último, considero que los excónyuges deben también prepararse para su vida futura, cuando el curso de la vida les otorgue la oportunidad de rehacer sus destinos y realidades personales, conformando nuevas relaciones familiares, donde seguramente generan otros hijos. En esa circunstancia, los hijos habidos en la relación truncada no deben significar un obstáculo que les conduzca a otro fracaso conyugal. Por todo ello, es recomendable que los excónyuges, desde el primer día de la separación legal, aprendan a vivir en un ambiente de armonía, respeto, consideración y buen trato amigable, tratando de inspirarse mutua confianza, considerando que a lo largo de los años de vida que devendrán, no obstante el divorcio o la desvinculación, siempre habrá la oportunidad de reunirse para tratar y concertar cualquier situación especial que se presente con relación a la situación de los hijos. Cuando las relaciones personales se desarrollaron en un ambiente de confianza y respeto amigable, no habrá ningún problema para afrontar la solución de cualquier eventualidad sobre los hijos. De la misma manera, podrán desarrollar su vida personal o familiar con absoluta seguridad y confianza. Por todo ello, es recomendable para los cónyuges en litigio que desde un inicio se desprendan de todo pensamiento negativo que afectó a la relación matrimonial, cuya vigencia se trata de poner fin. Es preferible olvidar todo cuanto sucedió en la relación conyugal y pensar únicamente en lo que vendrá en el porvenir, el futuro, donde el destino les ofrecerá nuevas oportunidades para rehacerse y emprender la vida con mayor optimismo en base de la experiencia ya vivida, para no repetir nuevamente aquello que ocasionó sufrimiento y desazón.